Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Lacera y estaré acompañado en el día de hoy por Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Maribel Torcat, quien es intermediaria laboral de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Sí, y con ella conversaremos sobre la inserción laboral de la comunidad migrante venezolana en el entramado económico de Colombia. Bienvenida Maribel, ¿cómo estás? Hola Tommy, hola Alejandro, pues yo muy bien. Ante todo, darles las gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Gracias a ti. Maribel, a ver, en la ciudad de Bogotá hay prácticamente, o en Colombia, hay prácticamente 3 millones de venezolanos y en Bogotá un número que se estima entre 300, 400 mil. ¿Cuál es la situación laboral de ese grupo social? ¿Cómo se perfila su integración socioeconómica en Colombia? Bueno, Alejandro, fíjate que esa es una cifra que ha venido disminuyendo afortunadamente. O sea, tanto del lado del Estado colombiano como de los propios migrantes se ha hecho un grandísimo esfuerzo por que haya una inserción laboral eficiente y efectiva de esta población, ¿no? Esa es una cifra, como te digo, que ha venido disminuyendo según cifras del DANE y de la propia Migración Colombia ha venido progresivamente disminuyendo. Para el cierre del 2022, por ejemplo, ya la cifra estaba de venezolanos que teníamos más de 5 años viviendo acá en Colombia, estaba alrededor del 11,9% y en el 2019 eso representaba el 19% aproximadamente. Entonces sí se está haciendo un esfuerzo porque efectivamente esta población se emplee de manera formal, pues, y se incorpore productivamente a la sociedad que nos está acogiendo. Maribel, ¿qué factores determinan la empleabilidad de un migrante? Si realmente la situación es diferente respecto a un nacional colombiano pues, que tiene redes familiares, redes de amigos, etcétera. Sí, los migrantes tienen una situación diferente. Sí, sí la tiene. Bueno, en primer lugar, por supuesto, el tema de la documentación de identidad válida para que sea candidato a obtener un empleo es una diferencia importante, ¿no? Sin embargo, bueno, eso también se ha venido superando con todo este tema del PPT y el tratado que les da ahora la posibilidad de regularizarse a los que ya estaban anteriormente. Eso es un problema que yo creería que está bastante superado. Sin embargo, lo que apuntas del tema de las redes de cuidado es algo que es bien interesante meterle la lupa allí, porque la mayoría de las mujeres que somos madres y somos migrantes, pues estamos en un lugar que no tenemos esas redes de apoyo que teníamos en Venezuela y no solamente no tenemos alguien cercano con quien dejar a nuestros hijos que nos cuiden mientras nosotras trabajamos, sino que también tenemos miedo. Entonces, a pesar de que también hay un esfuerzo por ese lado, hay un proyecto maravilloso que se llama las manzanas de cuidado, donde las madres pueden y tienen una serie de servicios allí, pueden dejar a los niños a cuidado, pueden formarse, tienen una cantidad de cosas que pueden utilizar allí, a pesar de, seguimos teniendo miedo de dejar a nuestros hijos porque estamos llegando a un lugar que nos es de alguna manera desconocido. Entonces, pasa un tiempo antes de que nos sintamos tranquilas de dejar a nuestros hijos al cuidado de otros. Entonces, eso es una diferencia importante en cuanto a ese factor que puede determinar que yo pueda trabajar o no. Y por otro lado, también está el tema de culturalmente, nosotros buscamos empleo de otra forma. Nosotros no estamos acostumbrados a buscar empleo a través de agencias de empleo, ¿sí? Sino, bueno, nuestra modalidad era distinta y llegamos a un lugar donde pues eso es
una herramienta muy útil para los ciudadanos y que puedan acceder a empleo, pero eso también implica pues tener una cantidad de documentos legalizados, apostillados, que nos están exigiendo las empresas, las certificaciones laborales, las certificaciones de estudio. Entonces, eso también, hasta que pasa un tiempo y nosotros vemos que eso efectivamente es una herramienta para poder buscar empleo, pues ahí hay algo que no encaja todavía del todo. Afortunadamente, como ya vemos muchos acá que tenemos ya cierto tiempo y conocemos cómo es la cosa, en la medida que van llegando, pues eso se va corriendo la voz y ya vamos aprendiendo con una curva de aprendizaje mucho más rápida cómo es que debemos buscar empleo acá en Colombia y qué es lo que se nos exige. Eh, pero, pero bueno, eso también, las redes de cuidado son supremamente importantes y la mayoría, y está en cifras del DANE, la mayoría de migrantes son mujeres, madres cuidadoras. Ahora, Maribel, tú has mencionado algunos de los obstáculos que enfrenta quien busca emplearse como migrante en Colombia, pero si tú tuvieras que pensar cuáles son los 2 o 3 factores que se constituyen en obstáculos más fuertes, más sólidos, ¿qué identificarías? Yo identificaría sin duda los documentos que certifican la experiencia laboral y los estudios. El primer lugar siempre fue el tema del documento para la regularización de la situación del migrante. Pero eso ya es una etapa superada, ya se abrieron muchos caminos y las personas tienen la posibilidad de regularizarse, no los que están llegando, pero sí los que ya estaban con anterioridad a la fecha que habla migración. Pero cuando se tiene ese documento y necesita salir a buscar un empleo, el empleador te exige, porque es lo que se exige acá en Colombia, te exige pues certificación laboral. Bueno, yo trabajé en Venezuela en tal cosa, ajá, pero ¿dónde lo dice? ¿Quién lo certifica? Eso es importante. Y a nosotros nos parece menor, pero para acá es muy importante tener esa certificación. Y luego está la certificación de estudio, que la certificación de estudio, a pesar de que podemos tener muchas habilidades y competencias que podemos demostrar que las tenemos, también es un documento que para la formalidad del empleo acá en Colombia se exige. Eso de alguna manera se está flexibilizando. Los empleadores ya están entendiendo que no solamente ellos pueden hacer pruebas de habilidades y competencias y pruebas técnicas, sino también el SENA está abriendo la posibilidad de que los migrantes puedan certificar sus habilidades, competencias y nivel de estudios a través de procesos que ellos llevan, ¿no? Pero yo creería que eso es bien importante. Eso y el tema de la bancarización, porque muchas empresas también exigen para sus empleados tener una cuenta bancaria, porque por ahí ellos distribuyen su nómina, pagan la nómina, tienen acuerdos con esos bancos. Entonces, hay muchos bancos que exigen, además del PPT, exigen tener el pasaporte. Y todos entendemos, sabemos que para muchas personas no es posible tener el pasaporte y cumplir con ese requisito para poder acceder a una cuenta bancaria. Entonces ahí se nos cae la contratación porque no hay manera de que el banco lo abra y la empresa dice, entonces no te puedo emplear y no ocurre nada. Se cayó ese posible contrato. Entonces el tema de la documentación es bien importante y el tema de la cuenta bancaria también, aunque eso en mucho menor porcentaje, eso también se está de alguna manera flexibilizando. Maribel, y ya para finalizar, nos queda un minutico por delante. ¿Cuáles consideras tú que son los efectos sociales que para Colombia tiene contar, digamos, con una población migrante desempleada o en la informalidad? Eso es una carga económica terrible para el Estado colombiano. O sea, una persona que no es productiva, pues no aporta a los impuestos, no aporta a la salud, no aporta para que este país que nos está recibiendo pueda funcionar y brindar servicios, para todas las personas, ¿sí? Porque no podemos tener una población que no está empleada y que sin embargo tenemos que darle salud, tenemos que darle educación, es una carga económica importante. Entonces,
el gran esfuerzo, y eso se evidencia, que se entiende así, se evidencia con los esfuerzos que hace el Estado precisamente para incorporar a esa población de manera activa económicamente, porque es necesario, no solamente para su bienestar, sino para el desarrollo de la sociedad, que todos aportemos, no solamente desde nuestro conocimiento, sino también económicamente, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Maribel Torcat, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Maribel. Hasta luego, Chomin, hasta luego, Alejandro, un gusto.